Mi hermano me rompió la muñeca y siguió lastimándome, pero mis papás decían que tenía que aguantar hasta que un resultado de pruebas destruyera a su hijo favorito. Mientras crecía, jugaba fútbol con mi hermano mayor, Toño, antes Tyler, todos los fines de semana en el parque cerca de la casa. Yo tenía 14 y él 17. Y a mis papás les encantaba que tuviéramos algo que hacer juntos. Llevaban sus sillas plegables y nos echaban porras mientras practicábamos ejercicios y jugábamos un mano a mano. Toño era más grande y fuerte, así que obviamente casi siempre ganaba, pero seguía siendo divertido, hasta que llegó su penúltimo año de prepa y empezó a ponerse muy agresivo con todo. La primera vez que me puso el pie a propósito, pensé que fue un accidente. Caí muy fuerte y me raspé feo la rodilla. Mi mamá corrió con curitas mientras mi papá me decía que no era nada, que me levantara. Toño dijo que iba por la pelota y que yo me metí en su camino. El siguiente fin de semana me empujó con el hombro contra el poste de la portería. Me golpeé la cabeza y vi estrellitas por un minuto. Mis papás dijeron que así es como juegan los hombres y que yo tenía que ser más aguerrido si quería seguir jugando con alguien 3 años mayor. Toño ni siquiera fingió disculparse esa vez. Después de eso, cada práctica empeoró. Me hacía barridas cuando ni siquiera tenía la pelota. Me daba codazos en las costillas al rematar de cabeza. Me pisaba los tobillos cuando hacíamos ejercicios de control de balón. Empecé a llegar a la escuela con moretones por todas partes en mis piernas y brazos. Mi maestro de educación física me preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que mi hermano y yo jugábamos fútbol de forma muy competitiva. Me dijo que tuviera más cuidado. Mis papás también vieron los moretones, pero solo me compraron espinilleras y me dijeron que Toño me estaba preparando para los partidos de verdad. Dijeron que cuando llegara al equipo de la prepa el siguiente año, le agradecería que no fuera fácil conmigo. A Toño le encantaba que ellos se pusieran de su lado. Empezó a llamarme débil delante de ellos y se reían. Un sábado, Toño pateó la pelota directamente a mi cara desde muy cerca. Me tiró hacia atrás y me dio un sangrado de nariz. Mientras mi mamá me inclinaba la cabeza hacia atrás y me ponía pañuelos en la cara, Toño le dijo a mi papá que yo necesitaba aprender a bloquear mejor. Mi papá de hecho estuvo de acuerdo y dijo que el tiempo de reacción era importante. Esa noche les dije a mis papás que ya no quería jugar con Toño. Me dijeron que era un mal perdedor y que Toño solo era muy apasionado por el juego. Mi mamá dijo que si me rendía ahora, me arrepentiría después. Mi papá dijo que Toño no me respetaría si no podía aguantar un poco de juego físico. Así que seguí yendo, pero empecé a jugar diferente. Dejé de intentar ganar y solo me concentré en no salir lastimado. Toño lo notó de inmediato y se puso aún más rudo. Empezó a taclearme cuando mis papás no estaban viendo, y luego me ayudaba a levantarme antes de que se dieran la vuelta. Lanzaba codazos durante los tiros de esquina y decía que era un contacto accidental. Lo peor era que ponía una expresión justo antes de hacer algo, como si lo estuviera disfrutando. 3 semanas antes de las pruebas para el equipo de fútbol, Toño se descontroló por completo durante la práctica. De hecho, había logrado pasarlo con el balón y estaba a punto de meter gol cuando vino por detrás y me pateó las piernas. No fue una barrida, sino un golpe directo detrás de mis rodillas. Caí de cara y sentí que algo tronó en mi muñeca. Toño se paró sobre mí y dijo que debía haber pasado la pelota en lugar de lucirme. Mis papás finalmente me llevaron a urgencias, pero solo porque mi muñeca se estaba hinchando. El doctor dijo que era un esguince y preguntó cómo pasó. Mi mamá dijo que fue un accidente de fútbol. El doctor miró todos mis otros moretones y raspones viejos y preguntó si había tenido otros accidentes de fútbol recientemente. Mi papá se rió y dijo, cosas de muchachos. El doctor no se rió. Dijo que quería hacer algunas pruebas solo para asegurarse de que todo estuviera sanando correctamente. Mis papás pensaron que estaba exagerando, pero accedieron. Mientras esperábamos los resultados de mi radiografía, el doctor regresó y dijo que también quería examinar a Toño, solo como precaución ya que practicábamos juntos muy a menudo. Mis papás estaban confundidos, pero Toño se veía nervioso por primera vez. El doctor dijo que notó que Toño parecía estar respirando muy fuerte y sudando, a pesar de que habíamos estado sentados en la sala de espera por 1 hora. Mi mamá dijo que Toño era atlético por naturaleza y que probablemente solo tenía calor. El doctor insistió en hacer análisis de sangre a ambos, diciendo que quería verificar si había alguna condición subyacente que pudiera afectar la curación o causar agresión excesiva durante la actividad física. Toño intentó irse, pero mi papá lo obligó a quedarse. 1 semana después nos llamaron de vuelta al hospital. El doctor nos sentó a todos y explicó que el análisis de sangre de Toño mostraba niveles hormonales extremadamente elevados, específicamente testosterona que estaba muy fuera del rango normal. Dijo que era consistente con el uso de esteroides. A Toño se le fue el color de la cara. Toño empujó su silla y se levantó rápidamente, dirigiéndose a la puerta como si pudiera simplemente salir de toda esta situación. El doctor se movió para bloquear la entrada antes de que Toño llegara, sin agarrarlo ni nada, solo se quedó parado con las manos levantadas de una manera tranquila. El doctor dijo que los niveles de testosterona de Toño eran peligrosamente altos y requerían pruebas de seguimiento y evaluación médica inmediatas para verificar si había daño en los órganos. Mis papás se miraron con expresiones de confusión y enojo, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Mi mamá abrió la boca para decir algo, pero el doctor siguió hablando en un tono serio que hizo que todos se callaran. Explicó que el uso de esteroides en adolescentes podría causar daño permanente, y que Toño necesitaba más análisis de sangre hoy mismo. Una enfermera entró con un portapapeles lleno de formularios de consentimiento y se los entregó a mi papá, quien solo se quedó mirando los papeles sin firmar nada. El doctor esperó, aún bloqueando la puerta, hasta que mi papá finalmente agarró una pluma y comenzó a llenar los formularios con letra temblorosa. Toño se volvió a sentar y se puso la cabeza entre las manos,
mientras la enfermera le ataba una liga en el brazo para sacarle más sangre. El doctor acercó un banco con ruedas y se sentó frente a todos nosotros, con las manos juntas como si estuviera a punto de explicar algo importante. Empezó a hablar sobre lo que los esteroides anabólicos le hacen al cuerpo y cerebro de un adolescente, usando palabras como aumento de la agresión, cambios de humor severos y cambios de comportamiento violento. Mi mamá seguía negando con la cabeza, diciendo que Toño nunca consumiría drogas, que era un buen chico que se esforzaba mucho. Pero yo no estaba mirando a mi mamá ni al doctor. Estaba viendo cómo la cara de Toño pasaba de blanca a rojo brillante, mientras el doctor enumeraba síntomas que coincidían perfectamente con cada cambio de comportamiento del último año. La ira que salía de la nada, la forma en que perdía el control durante la práctica, cómo empezó a ser cruel incluso cuando no estábamos jugando fútbol. La pierna de Toño rebotaba muy rápido, y estaba mirando las baldosas del suelo como si quisiera desaparecer en ellas. El doctor le preguntó directamente a Toño si alguno de estos síntomas le resultaba familiar, y Toño solo asintió sin levantar la vista. Mi papá preguntó qué estaba sugiriendo el doctor, con la voz alta y a la defensiva. El doctor dijo que los análisis de sangre no mentían, y que los niveles hormonales de Toño eran consistentes con el uso de esteroides durante varios meses. La sala se quedó muy silenciosa, excepto por el sonido de mi mamá llorando suavemente. Toño finalmente levantó la cabeza y miró a mis papás con una expresión desesperada. Admitió que empezó a tomar esteroides la primavera pasada cuando los reclutadores universitarios comenzaron a mostrar interés en los jugadores de nuestra región. Se le quebró la voz al decirlo, como si también estuviera a punto de llorar. Toño dijo que todos en el equipo de la prepa conocen a chicos que los usan, y que sintió que necesitaba una ventaja para ser notado para conseguir una beca. Miró a mi papá cuando dijo que nuestra familia no puede pagar la universidad sin ayuda financiera. La cara de mi papá pasó de confundida a absolutamente furiosa en unos 2 segundos. Se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo, y comenzó a gritar sobre cómo Toño tiró todo su futuro. Mi papá exigió saber de dónde consiguió Toño drogas ilegales. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Toño le gritó de vuelta que mi papá era el que lo había estado presionando con las becas desde el primer año. Toño también se levantó, y estaban enfrentados a través del pequeño consultorio. Toño dijo que nuestra familia contaba con él para conseguir la universidad gratis, que mi papá le recordaba todos los días lo mucho que dependía de su carrera de fútbol. Mi mamá intentó decir algo, pero ambos seguían gritándole por encima. El doctor se levantó y alzó la voz lo suficiente para cortar su discusión. Dijo con mucha firmeza que tenían que detenerse y escuchar, porque esto era serio. El doctor explicó que Toño necesitaba dejar de usar esteroides de inmediato, pero tenía que hacerlo bajo supervisión médica porque dejarlos de golpe podría ser peligroso. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas allí mismo en la sala para programar citas de seguimiento con un endocrinólogo. El doctor dejó muy claro que esto no era opcional, que Toño sería monitoreado semanalmente hasta que sus niveles hormonales se estabilizaran. Luego, el doctor se dirigió a mis papás y dijo que ahora tenían que discutir mis lesiones. Todo mi cuerpo se tensó porque sabía que esta era mi oportunidad para finalmente decir la verdad. Hablé por primera vez desde que llegamos al hospital, y mi voz temblaba tanto que apenas podía decir las palabras. Le conté al doctor sobre cada golpe, zancadilla y tackle deliberado durante el último año. Mis papás intentaron interrumpirme, diciendo que estaba exagerando o recordando mal, pero el doctor levantó la mano y les dijo que me dejaran terminar. Así que seguí, describiendo cómo Toño me lastimaba cuando no estaban mirando, y luego me ayudaba a levantarme antes de que se dieran la vuelta. Le conté al doctor sobre los codazos durante los tiros de esquina que Toño afirmaba que eran contacto accidental. Expliqué cómo Toño ponía una expresión justo antes de hacer algo, como si lo estuviera planeando. El doctor escuchó todo sin interrumpir, solo asintiendo y tomando notas en su tableta. Cuando terminé de hablar, el doctor preguntó si podía examinar los moretones en mis brazos y piernas. Me subí las mangas y las piernas del pantalón para mostrarle todas las marcas en diferentes etapas de curación. El doctor tomó fotos con su tableta para mi historial médico, y escuché a mi mamá jadear cuando vio cuántos moretones había en realidad. Me preguntó directamente si alguna vez me sentí inseguro en casa, y admití que temía cada fin de semana sabiendo que teníamos práctica de fútbol. Le dije que Toño encontraba formas de lastimarme mientras mis papás se sentaban en sus sillas plegables y nos animaban. Mi mamá comenzó a llorar más fuerte, diciendo que no tenía idea de que era a propósito. Seguía repitiendo que pensó que era solo juego rudo entre hermanos, que los hombres son físicos cuando compiten. Mi papá se quedó completamente en silencio con los brazos cruzados fuertemente contra el pecho, y la mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos moverse. No podía decir si estaba enojado con Toño por lastimarme o enojado conmigo por contarle todo al doctor. El doctor cerró su tableta y miró a mis papás con una expresión realmente seria. Explicó que el esguince de mi muñeca pudo haber sido mucho peor, que tuve suerte de no romperme ningún hueso. Luego dijo que los impactos repetidos en la cabeza, como cuando Toño me empujó con el hombro contra el poste de la portería, conllevaban riesgos serios de conmoción cerebral. El doctor les dijo a mis papás que estaba obligado por ley a presentar un informe al DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lugar de CPS. Mi mamá preguntó por qué era necesario si solo fue un accidente deportivo. El doctor dijo muy claramente que esto constituía abuso entre hermanos, independientemente de si ocurrió durante actividades deportivas. La cara de mi papá se puso pálida, y preguntó qué significaba eso para nuestra familia. El doctor dijo que alguien del DIF se pondría en contacto con ellos en unos pocos días para programar entrevistas. La enfermera regresó con papeles sobre las citas de seguimiento de Toño y medicamentos para ayudar con los síntomas de abstinencia de esteroides. Salimos todos al estacionamiento sin hablar,
y el camino a casa fue completamente silencioso excepto por los sollozos ocasionales de mi mamá desde el asiento delantero. Toño miraba por su ventana las casas que pasaban, y yo sostenía mi muñeca vendada con cuidado en mi regazo para que no golpeara contra nada. Mi papá apretaba el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, y miré sus manos todo el camino a casa porque tenía demasiado miedo de mirar la cara de cualquiera. Cuando llegamos a casa, Toño subió directamente sin mirar a nadie, y escuché su puerta cerrarse lo suficientemente fuerte como para sacudir la pared. Mis papás se quedaron en la cocina susurrando entre ellos mientras yo tomaba un vaso de agua y me iba a mi cuarto. Me acosté en mi cama mirando el techo y sosteniendo mi muñeca vendada contra el pecho. Alrededor de las 10 de la noche, escuché la puerta del dormitorio de mis papás cerrarse, y luego sus voces comenzaron a subir de tono. La voz de mi papá se escuchó primero a través de la pared, diciendo algo sobre cómo mi mamá siempre ponía excusas por Toño y nunca le enseñó a controlarse. La voz de mi mamá se hizo más aguda, y ella dijo que mi papá era quien presionó demasiado a Toño con las becas e hizo que todo girara en torno al fútbol. Estuvieron así discutiendo tal vez 20 minutos, sus voces subiendo y bajando, y yo me puse la almohada sobre la cabeza, pero aún podía escucharlos culparse mutuamente por lo que hizo Toño. A la mañana siguiente, mi papá tocó la puerta de Toño a las 7 y le dijo que se levantara y bajara. Escuché los pasos de Toño en el pasillo y lo seguí para encontrar a mi papá parado en la cocina con los brazos cruzados. Mi papá extendió la mano y le dijo a Toño que le diera su teléfono ahora mismo. Toño argumentó que lo necesitaba para el chat grupal del equipo, y la cara de mi papá se puso roja al decir que Toño no estaría en el equipo por mucho tiempo una vez que la escuela se enterara de los esteroides. Toño entregó su teléfono, y mi papá dijo que estaba castigado hasta nuevo aviso, lo que significaba nada de amigos, nada de salir, nada más que la escuela y la casa. Mi mamá apareció en el umbral de la cocina y comenzó a hacer hot cakes sin decir nada. Ella hace eso cuando está estresada. Simplemente comienza a cocinar como si eso fuera a arreglar todo. El olor a mantequilla y masa llenó la cocina, pero ninguno de nosotros tenía hambre. Serví cereal y lo revolví en mi tazón mientras Toño se sentaba frente a mí mirando la mesa. Mi mamá puso una pila de hot cakes en el centro, pero nadie los tocó. Ella me miraba de reojo con una expresión que parecía culpable e incómoda al mismo tiempo. Finalmente, dijo que lamentaba no haberme creído sobre que Toño era demasiado rudo durante la práctica. Sin embargo, su voz tenía un tono defensivo, como si se estuviera disculpando porque tenía que hacerlo, no porque realmente lo sintiera. Yo solo asentí y seguí comiendo mi cereal una pieza a la vez. Llegó el lunes por la mañana y mi papá se quedó en casa sin ir a trabajar. Me preparé para la escuela y bajé para encontrarlo sentado en la mesa de la cocina con su teléfono y una taza de café. Me dijo que fuera por mi mochila y supe que estaba esperando que me fuera antes de hacer la llamada. En su lugar, agarré mis cosas y me senté en las escaleras donde podía escuchar a través de la puerta de la cocina. Mi papá marcó y preguntó por el director atlético. Su voz sonaba tensa y avergonzada mientras explicaba que su hijo Toño había dado positivo por niveles hormonales elevados consistentes con el uso de esteroides. Dijo que la familia se estaba tomando esto muy en serio y quería informarlo antes de que alguien más se enterara. Lo escuché responder preguntas sobre cuándo nos enteramos y qué doctor hizo las pruebas. Su vergüenza se notaba en cada palabra. Esa tarde, la escuela llamó y requirió que Toño se reuniera con el director atlético, el director de la prepa y el entrenador principal a las 3. Mi papá salió temprano del trabajo y recogió a Toño de la escuela. Se fueron juntos, y mi mamá comenzó a pasearse por la cocina en el segundo en que se fueron, limpió los mostradores que ya estaban limpios, reorganizó el cajón de los objetos sin importancia, dobló los paños de cocina que ya estaban doblados. Hice mi tarea en la mesa de la cocina y la observé moverse de una tarea inútil a otra durante 2 horas enteras. Cuando la puerta principal finalmente se abrió, Toño pasó de largo y subió las escaleras. Su puerta se cerró tan fuerte que un marco de fotos vibró en la pared. Mi papá entró en la cocina y le dijo a mi mamá que Toño estaba suspendido del equipo de fútbol mientras hacían una investigación completa. Dijo que la escuela podría expulsar a Toño de todos los deportes permanentemente porque tienen una política de cero tolerancia a las drogas. Los esteroides contaban como drogas para mejorar el rendimiento, a pesar de que Toño no fue sorprendido usándolos en la escuela. Mi mamá se llevó la mano a la boca y se sentó pesadamente en una silla de la cocina. Esa noche mis papás nos llamaron a ambos a la sala para una reunión familiar. Todos nos sentamos en diferentes lugares, nadie cerca de nadie más. Mi papá comenzó diciendo que teníamos que abordar lo que pasó. Luego inmediatamente cambió para hablar sobre el futuro de Toño y cómo esta suspensión podría arruinar sus oportunidades universitarias. Habló sobre las oportunidades de beca que desaparecían y cómo esto seguiría a Toño para siempre. Escuché por tal vez 3 minutos antes de que no pudiera soportarlo más. Interrumpí y pregunté si alguien iba a hablar sobre cómo Toño me lastimó a propósito durante meses mientras ellos miraban y me decían que me aguantara. Mi mamá dijo que llegaríamos a eso, pero que ahora mismo necesitaban resolver la situación de Toño primero. Eso dejó tan claro que yo todavía no era la prioridad, que incluso después de todo, el futuro de Toño importaba más que lo que me hizo. Me levanté y les dije que estaba cansado de ser ignorado. Dije que un doctor tuvo que obligarlos a tomarme en serio y que no me iba a quedar sentado mientras planeaban cómo salvar la reputación de Toño. La voz de mi papá se puso aguda y me ordenó que me sentara y mostrara algo de respeto. En su lugar, salí y subí a mi cuarto. Puse el seguro a mi puerta y me senté en mi cama con la espalda contra la pared. A través de la pared que compartía con el cuarto de Toño, lo escuché empezar a llorar. Su voz se escuchaba amortiguada pero lo suficientemente clara como para escuchar que les decía a mis papás que sentía mucha presión para ser perfecto y obtener becas. Dijo que pensó que los esteroides eran su única opción porque tenía mucho miedo de decepcionar a todos. La voz de mi mamá se volvió suave y reconfortante.
Mi papá preguntó por qué Toño simplemente no habló con ellos sobre la presión. Me senté allí escuchando y quise gritar que yo había intentado hablar con ellos durante meses sobre que Toño me estaba lastimando y nunca me escucharon en absoluto. A la mañana siguiente, entré a la escuela e inmediatamente sentí que la gente me miraba. La suspensión de Toño de alguna manera se había extendido durante la noche y chicos que apenas conocía se acercaban preguntando qué le había pasado. Me limité a la misma respuesta cada vez, diciendo que se metió en problemas y que ya no jugaría fútbol. Nadie parecía satisfecho con esa respuesta vaga, pero no iba a contarles sobre los esteroides o el hospital o nada de eso. Para el tercer periodo, los rumores estaban completamente fuera de control, con gente diciendo que Toño fue arrestado o expulsado o atrapado consumiendo drogas en la escuela. Nada de eso era exactamente correcto, pero nada era completamente incorrecto tampoco. Entre clases, agarré libros de mi casillero y un chico del equipo de Toño apareció a mi lado. Jugaba de mediocampista y había estado en nuestra casa para cenas de equipo antes. Se acercó a mi cara preguntando si yo era el que hizo que sacaran a Toño del equipo. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que otros chicos en el pasillo se detuvieran a mirar. Abrí la boca para responder, pero no tuve la oportunidad porque mi maestro de educación física se interpuso de repente entre nosotros. Le dijo al chico que fuera a la oficina ahora mismo y el chico argumentó que solo quería saber qué le pasó a su compañero. Mi maestro de educación física no lo permitió y señaló por el pasillo hasta que el chico finalmente se fue. Luego, mi maestro se giró hacia mí y me preguntó si estaba bien. Asentí y me preguntó si necesitaba hablar con la consejera escolar sobre todo lo que estaba pasando. No lo había planeado, pero algo en la forma en que preguntó me hizo darme cuenta de que tal vez debería. Terminé en la oficina de la consejera durante el almuerzo. Era una mujer de unos 40 años con cabello gris y un rostro amable que ya sabía sobre el informe del DIF del hospital. Me preguntó cómo me sentía acerca de todo, y me senté en la silla frente a su escritorio tratando de encontrar la manera de responder. Finalmente, admití que estaba enojado porque mis papás todavía parecían más preocupados por el futuro de Toño que por lo que me hizo. Ella escuchó sin interrumpir, y escribió algunas notas en una libreta. Me preguntó si me sentía seguro en casa ahora y dije que sí porque Toño no me había tocado desde el hospital. Dijo que eso era bueno, pero que el hecho de que se necesitara la intervención de un doctor para que yo estuviera seguro era preocupante. Hablamos tal vez 20 minutos y dijo que podía volver cuando necesitara hablar. Esa semana, una trabajadora social del DIF se presentó en nuestra casa el jueves por la tarde. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, llevaba una carpeta de piel y vestía ropa de negocios. Mi mamá abrió la puerta y su rostro se puso pálido cuando la trabajadora social se presentó. Dijo que necesitaba entrevistarnos a todos por separado y pidió hablar conmigo primero. Nos sentamos en la sala mientras mis papás y Toño esperaban en diferentes cuartos. La trabajadora social hizo preguntas detalladas sobre las lesiones y cuánto tiempo habían estado ocurriendo. Quería saber incidentes específicos y fechas tanto como pudiera recordar. Luego preguntó si alguna vez me sentía asustado de Toño y le dije honestamente que temía estar a solas con él. Le expliqué que no creía que mis papás me creerían si decía que las lesiones eran a propósito porque nunca me creyeron antes. Escribió todo y preguntó si Toño alguna vez me amenazó directamente. Dije que no, pero que no tenía que hacerlo porque lo físico era amenaza suficiente. Después de unos 30 minutos, me dio las gracias y le pidió a mi mamá que mandara a Toño a entrar a continuación. Subí a mi cuarto, pero podía escuchar voces a través del suelo. La entrevista de Toño duró más que la mía, tal vez 45 minutos. Pegué mi oído al suelo cerca de la rejilla de ventilación y capté fragmentos de lo que estaba diciendo. Su voz sonaba temblorosa y lo escuché admitir que me lastimó a propósito porque estaba enojado y desquitando su frustración. Dijo que los esteroides lo hicieron más agresivo, pero que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y lo hizo de todos modos. Escucharlo finalmente admitirlo en voz alta a alguien oficial hizo que mi pecho se sintiera oprimido. Mis papás fueron entrevistados juntos después de Toño, y eso tomó más de una hora. Me quedé en mi cuarto haciendo la tarea y tratando de no pensar en lo que estaban diciendo abajo. Cuando la trabajadora social finalmente nos llamó a todos de vuelta a la sala, explicó que no iba a sacar a nadie de la casa. Los hombros de mi mamá se relajaron con alivio, pero la trabajadora social no había terminado. Dijo que se requería que la familia asistiera a terapia juntos porque la dinámica familiar permitió que el abuso continuara. Habló sobre el favoritismo y la desestimación hacia mis preocupaciones y dijo que necesitábamos ayuda profesional para abordarlo. Mi papá inmediatamente argumentó que la terapia obligatoria era excesiva. Dijo que esto era un asunto familiar que podían manejar en privado sin interferencia externa. La expresión de la trabajadora social no cambió y ella explicó firmemente que no era negociable. Dijo que si se negaban, escalaría el caso y mis papás enfrentarían consecuencias más serias. La cara de mi papá se puso roja, pero accedió a sesiones de terapia familiar semanales. La trabajadora social le entregó a mi mamá una lista de terapeutas aprobados y se fue. Ese sábado estaba limpiando el garaje porque mi mamá me pidió que organizara el equipo deportivo. Saqué pelotas de fútbol viejas y conos y moví a un lado bolsas de equipo que no habíamos usado en años. En la esquina trasera, detrás de algunas cosas de campamento, encontré la vieja bolsa de fútbol de Toño, la negra con la correa rota que había dejado de usar el año pasado. La abrí esperando encontrar tacos o espinilleras, pero en su lugar, encontré botellas de pastillas y pequeñas cajas con jeringas dentro. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que este era el escondite de esteroides de Toño. Había al menos 6 botellas de diferentes pastillas con etiquetas que no podía entender completamente y una caja de agujas aún sellada en plástico. Me sentí mal al pensar en cuánto tiempo los había estado usando y que ya estaba con esteroides cuando me rompió la muñeca. Agarré la bolsa y la llevé adentro. Mis papás estaban en la cocina y fui directamente a la mesa y vacié todo frente a ellos.
Las pastillas se dispersaron por la superficie y las jeringas rodaron hacia el borde. Mi mamá jadeó y se tapó la boca con la mano. La cara de mi papá se puso de un rojo oscuro mientras miraba la extensión del consumo de drogas de Toño. Los miré a ambos y dije, esto es lo que eligieron ignorar mientras me decían que me aguantara. Mi mamá comenzó a llorar y mi papá se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Gritó a Toño que bajara ahora mismo. Toño apareció en el umbral y se detuvo cuando vio la mesa. Mi papá exigió saber de dónde salió todo esto y cuánto tiempo había estado usando Toño. Toño admitió que compró los esteroides en línea en un sitio web dudoso usando dinero de cumpleaños y efectivo de su trabajo de medio tiempo en el supermercado. Dijo que gastó más de 6,000 pesos, unos $300, en ciclos de pastillas y testosterona inyectable durante 6 meses. Mi papá preguntó por qué Toño haría algo tan peligroso y caro. Toño dijo que se sentía desesperado por ser más grande y fuerte para los reclutadores, y pensó que esta era la única forma de competir con otros jugadores que ya los estaban usando. La cita con el endocrinólogo fue 3 días después en un edificio médico en el centro. Nos sentamos en otra sala de espera con la misma tensión sobre nosotros mientras Toño llenaba papeleo sobre su uso de esteroides. El doctor nos llamó de vuelta, y Toño tuvo que dar más muestras de sangre y orinar en un vaso. El endocrinólogo era un hombre mayor con cabello gris que miró la tabla y los resultados de las pruebas de Toño durante mucho tiempo antes de hablar. Explicó que la producción natural de testosterona de Toño había sido suprimida por los esteroides. Su cuerpo dejó de producir sus propias hormonas porque las estaba obteniendo artificialmente. El doctor dijo que Toño necesitaría monitoreo durante meses, tal vez más, para ver si sus niveles volvían a la normalidad. Advirtió que algunos efectos podrían ser permanentes. Toño podría tener problemas de fertilidad más adelante en la vida. Podría necesitar terapia de reemplazo hormonal. Su densidad ósea podría verse afectada. La lista continuó y la cara de Toño se puso más blanca con cada posible consecuencia. Mi mamá seguía preguntando si había algo que pudieran hacer para arreglarlo más rápido y el doctor dijo que no. El cuerpo de Toño necesitaba tiempo para recuperarse y no había garantías de que sanaría por completo. Toño comenzó a llorar allí mismo en el consultorio del doctor. No lágrimas silenciosas, sino llanto descontrolado de que había arruinado su cuerpo y su futuro por nada. Mi mamá se movió de inmediato para consolarlo, poniendo su brazo alrededor de sus hombros y diciéndole que todo estaría bien. El doctor levantó la mano y dijo que Toño necesitaba entender las serias consecuencias de sus elecciones. Miró directamente a Toño y dijo que la recuperación requeriría asumir la total responsabilidad de lo que hizo. Mi mamá se retiró, luciendo confundida y herida. El doctor programó citas de seguimiento cada mes y le dio a Toño información sobre grupos de apoyo para atletas que usaron drogas para mejorar el rendimiento. El camino a casa fue silencioso excepto por los ocasionales sollozos de Toño desde el asiento trasero. Nuestra primera sesión de terapia familiar fue la semana siguiente en una oficina en un centro comercial entre un salón de uñas y una pizzería. La sala de espera tenía pinturas de paisajes aburridas y revistas que nadie quería leer. Cuando la terapeuta nos llamó, entramos a su oficina y todos se sentaron lo más separados posible. Toño tomó la silla en la esquina. Mis papás se sentaron en extremos opuestos del sofá. Yo elegí la otra silla cerca de la puerta. La terapeuta era una mujer probablemente de unos 50 años con cabello corto castaño y lentes. Se presentó y explicó que su trabajo era ayudar a nuestra familia a comunicarse honestamente y reconstruir la confianza. Tenía una voz tranquila que dejaba claro que había escuchado muchas historias familiares complicadas antes. La terapeuta nos pidió a cada uno que describiera lo que pasó desde nuestra perspectiva. Toño fue primero y pude notar que había estado pensando en qué decir. Admitió que me lastimó a propósito. Dijo que los esteroides lo enojaban, pero que eligió desquitar su frustración conmigo porque sabía que mis papás se pondrían de su lado. Mi mamá hizo un pequeño ruido como si quisiera interrumpir, pero la terapeuta le lanzó una mirada y ella se quedó callada. Cuando fue mi turno, le conté a la terapeuta sobre cada lesión, la zancadilla deliberada que me raspó la rodilla, el empujón en el hombro contra el poste de la portería, el balón pateado a mi cara, las barridas cuando yo no tenía la posesión, cada vez que pedí dejar de jugar con Toño, cada vez que mis papás desestimaron mi dolor y me dijeron que me aguantara. Mi voz se quebró cuando describí lo solo que me sentí sabiendo que mi propia familia no me protegería de mi hermano. Tuve que detenerme y respirar un par de veces para contarlo todo. Mi mamá lloró durante la mayor parte de la sesión. Seguía diciendo que lo sentía y que debió haberme escuchado. La terapeuta esperó a que mi mamá terminara de hablar y luego señaló suavemente que las disculpas deben estar respaldadas por un cambio de comportamiento, no solo palabras. Le preguntó a mi mamá qué acciones específicas tomaría de manera diferente en el futuro. Mi mamá tartamudeó y dijo que me creería y tomaría mis preocupaciones en serio, pero no pudo dar ejemplos concretos. La terapeuta escribió algo en su libreta. Mi papá se mantuvo a la defensiva todo el tiempo. Argumentó que estaba tratando de prepararme para la competencia real y que no sabía que Toño me estaba lastimando deliberadamente. Pensó que era solo juego rudo entre hermanos. La terapeuta desafió esto directamente. Preguntó cuántos moretones y lesiones se necesitaron antes de que cuestionara si algo estaba mal. La cara de mi papá se puso roja y dijo que confiaba en la explicación de Toño de que fue accidental, pero la terapeuta lo interrumpió. Dijo que eso no era confianza, que era más fácil creerle a Toño porque reconocer la verdad significaría admitir que no pudo proteger a su hijo menor. Mi papá no respondió a eso. La terapeuta identificó nuestro patrón familiar de priorizar los logros y el futuro de Toño por encima de mi seguridad y bienestar. Dijo que este favoritismo creó un ambiente donde Toño se sintió con derecho a lastimarme y yo me sentí sin voz.
Ambos padres contribuyeron al desestimar mis preocupaciones cada vez que las mencioné. Usó la palabra encubrimiento y mi mamá se estremeció como si la hubieran abofeteado. La terapeuta explicó que el uso de esteroides y el comportamiento violento de Toño no ocurrieron en un vacío. El sistema familiar permitió que continuara al poner excusas y mirar hacia otro lado. Al final de la primera sesión, la terapeuta nos asignó tarea a todos. Mis papás tenían que escribir instancias específicas en las que desestimaron mis lesiones y pensar en por qué eligieron creerle a Toño, en lugar de a mí. Toño tenía que escribir sobre qué lo impulsó a lastimarme y qué era lo que realmente lo enojaba debajo de la rabia de los esteroides. Yo no tuve tarea, lo cual se sintió extraño, pero también justo ya que yo fui el que salió herido. La terapeuta programó nuestra próxima cita para la semana siguiente y dijo que esto era solo el comienzo de un largo proceso. Y nos advirtió que las cosas podrían ponerse más difíciles antes de mejorar porque estábamos quitando capas de disfunción familiar que se habían acumulado durante años. Nadie habló en el camino a casa. Unos días después, Toño tocó mi puerta. Yo estaba haciendo la tarea en mi escritorio y no quería lidiar con él, pero volvió a tocar. Abrí la puerta y solo lo miré sin decir nada. Preguntó si podíamos hablar y yo estaba cauteloso, pero lo dejé entrar de todos modos. Se sentó en mi silla del escritorio mientras yo me sentaba en mi cama con los brazos cruzados esperando escuchar lo que tenía que decir. Toño se frotó las manos en sus pantalones de mezclilla y miró el suelo durante mucho tiempo antes de comenzar a hablar. Dijo que había estado pensando en lo que dijo la terapeuta durante nuestras sesiones y que finalmente entendía algo que no había querido admitir antes. Me miró y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando antes. Dijo que estaba celoso de mí porque yo no tenía la misma presión que él. Nuestros papás esperaban que él fuera perfecto, que obtuviera becas, que fuera el atleta estrella que enorgullecería a la familia y pagaría la universidad a través de los deportes. Pero a mí me dejaron ser solo un niño. No pusieron esas mismas expectativas en mí y él estaba resentido de que yo pudiera disfrutar del fútbol mientras él se sentía aplastado por lo que todos querían de él. Me quedé en silencio y mantuve mis brazos cruzados porque aún no estaba listo para sentir lástima por él. Toño siguió. Su voz se hacía más temblorosa. Admitió que lastimarme lo hacía sentir poderoso cuando todo lo demás en su vida se sentía fuera de control. Los esteroides lo hicieron más enojado y más agresivo, pero la crueldad fue su elección. Sabía lo que estaba haciendo cada vez que me pateaba o me daba un codazo o me tacleaba demasiado fuerte. Dijo que lamentaba haberme hecho tener miedo de mi propio hermano y una lágrima de hecho corrió por su rostro cuando lo dijo. Lo vi llorar y sentí una mezcla extraña de enojo y tristeza. Una parte de mí quería decirle que estaba bien, pero la parte más grande recordaba cada moretón, cada vez que me encogía cuando él se acercaba a mí. Cada fin de semana temía ir al parque. Le pregunté por qué no dejaba el fútbol si odiaba tanto la presión. Toño se secó la cara con la manga y dijo que pensó en renunciar todo el tiempo, especialmente el año pasado cuando los reclutadores comenzaron a venir a los juegos. Pero tenía demasiado miedo de decepcionar a papá y perder su identidad como el atleta de la familia. Todos lo conocían como Toño, el crack del fútbol. Maestros, chicos en la escuela, nuestros parientes. Todos. No sabía quién sería sin eso, así que tomar esteroides parecía más fácil que admitir que estaba luchando y no podía manejar la presión. Lo dejé terminar de hablar y luego me senté allí por un minuto solo mirándolo. Se veía más pequeño de alguna manera sentado en mi silla de escritorio con los hombros encorvados. Le dije que no lo perdonaba. Lo dije claramente para que entendiera que lo decía en serio. Dije que apreciaba que finalmente fuera honesto, pero que un lo siento no borra meses de dolor y miedo deliberados. No elimina todas las veces que fui a la escuela cubierto de moretones o las veces que me sentí mal sabiendo que teníamos práctica ese fin de semana. Le dije que necesitaba ver un cambio real antes de poder volver a confiar en él, no solo palabras y lágrimas. Toño asintió y dijo que entendía. Dijo que no esperaba el perdón de inmediato, que sabía que aún no lo merecía. Prometió que haría lo que fuera necesario para enmendar las cosas, incluyendo aceptar sus consecuencias sin quejarse y demostrar a través de sus acciones que estaba cambiando. Se levantó para irse y se detuvo en mi puerta como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente se fue en silencio. Me senté en mi cama por un rato después de que se fue, sintiéndome agotado. Las siguientes 2 semanas pasaron con Toño evitándome en su mayoría, lo cual estaba bien. Nos cruzábamos en el pasillo en casa y él asentía, pero no intentaba hablar. Pude notar que quería decir más, pero estaba respetando el espacio que necesitaba. Mis papás caminaban con cautela alrededor de ambos y la casa se sentía tensa todo el tiempo. En nuestra tercera sesión de terapia familiar, la terapeuta comenzó preguntando si algo había cambiado desde nuestra última reunión. Mi mamá intervino de inmediato, hablando rápido como si hubiera estado practicando qué decir. Admitió que puso excusas por Toño porque estaba orgullosa de su éxito atlético y no quería ver sus defectos. Incluso cuando yo estaba siendo lastimado, ella eligió creer que fue accidental porque reconocer la verdad significaba admitir que su hijo favorito era capaz de lastimar deliberadamente a su hermano menor. La terapeuta le preguntó por qué el éxito de Toño importaba tanto y la voz de mi mamá se quebró cuando dijo que quería que otras personas vieran a nuestra familia como exitosa. Quería ser la mamá del atleta estrella y permitió que ese orgullo la cegara ante lo que realmente estaba sucediendo. Me miró cuando dijo esto y pude ver que lo decía en serio, pero todavía me dolía saber que eligió la reputación de Toño por encima de mi seguridad durante tanto tiempo. Mi papá tuvo muchas más dificultades para admitir la culpa. Se sentó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y siguió diciendo que pensó que era solo rudeza normal entre hermanos. La terapeuta lo presionó, haciendo preguntas directas sobre lesiones específicas que yo había reportado.
Preguntó cómo podía ser accidental una nariz sangrando por un balón pateado directamente a mi cara desde muy cerca. Preguntó cuántas veces un niño necesita llegar a casa con moretones antes de que un padre cuestione lo que está sucediendo. La cara de mi papá se puso roja y dijo que confiaba en las explicaciones de Toño, pero la terapeuta lo interrumpió. Dijo que eso no era confianza, que era elegir el camino más fácil porque reconocer la verdad significaría admitir que no pudo proteger a su hijo menor. La sala se quedó en silencio por un minuto. Mi papá descruzó los brazos y puso sus manos sobre sus rodillas, mirando el suelo. Finalmente, dijo que puso demasiada presión en Toño sobre las becas y desestimó mis lesiones porque estaba muy concentrado en la carrera atlética de Toño y el futuro financiero de nuestra familia. Dijo las palabras en voz baja como si le doliera decirlas en voz alta. Admitió que valoró el éxito deportivo por encima de mi seguridad y que estaba avergonzado de eso. Escucharlo realmente decirlo hizo que algo se aflojara en mi pecho. Pero todavía me sentía enojado de que se necesitara que una terapeuta lo obligara a verlo. La terapeuta pasó el resto de la sesión ayudándonos a establecer nuevas reglas familiares. Las escribió en una libreta grande para que todos pudieran ver. Nunca más practicar fútbol entre Toño y yo. Reuniones familiares regulares todos los domingos por la noche para discutir preocupaciones antes de que se acumulen. Un compromiso de que mis papás me escucharán cuando diga que algo está mal en lugar de automáticamente ponerse del lado de Toño o desestimar mis preocupaciones. Hizo que mis papás repitieran las reglas en voz alta y estuvieran de acuerdo con ellas y que Toño y yo también estuviéramos de acuerdo. Se sintió raro tener reglas escritas como si fuéramos niños pequeños, pero también me sentí aliviado de tenerlas en blanco y negro. Pasaron 2 meses con nuestra familia yendo a terapia todas las semanas y realmente siguiendo las nuevas reglas. Toño fue a su consejería por abuso de sustancias y vio a su endocrinólogo para monitoreo. Jugué fútbol con mi equipo de primer año y mis papás vinieron a cada partido, animándome sin compararme con Toño. Las cosas se sentían diferentes en casa, todavía incómodas a veces, pero mejor. Luego, una tarde, Toño llegó a casa de la escuela y fue directamente a su cuarto sin decir nada. Mi mamá llamó preguntando si quería un bocadillo y él dijo que no. Una hora después, mi papá llegó a casa del trabajo y tocó la puerta de Toño. Yo estaba en mi cuarto haciendo la tarea, pero pude escucharlos hablar, la voz de Toño amortiguada y molesta. Mi papá salió y llamó a mi mamá arriba y ambos entraron al cuarto de Toño y cerraron la puerta. Escuché a mi mamá jadear y luego todo se quedó en silencio. Se quedaron allí por mucho tiempo. Cuando Toño finalmente salió para la cena, sus ojos estaban hinchados y rojos. Se sentó en la mesa y mis papás se sentaron a cada lado de él. Mi papá explicó que Toño recibió la notificación oficial del distrito escolar ese día. Su elegibilidad atlética fue revocada por el resto de la escuela preparatoria debido al uso de esteroides. A ningún reclutador universitario se le permitiría verlo jugar, incluso si el equipo lo dejaba volver, lo cual no harían. Las oportunidades de beca que había estado persiguiendo desde el primer año se habían esfumado por completo. Mi mamá se acercó y apretó la mano de Toño. Yo no supe qué decir, así que simplemente cené y escuché. Toño pasó todo el día siguiente en su cuarto con la puerta cerrada. Lo escuché moverse allí, y una vez escuché algo golpear la pared. Pero en su mayoría solo hubo silencio. Mis papás le dieron espacio, aunque mi mamá seguía caminando por su puerta como si quisiera tocar. El día después de eso, Toño salió por la mañana y se sentó con mis papás en la mesa de la cocina. Yo estaba comiendo cereal y preparándome para la escuela. Toño les dijo que aceptaba las consecuencias de lo que hizo. Su voz era firme, no enojada ni llorando. Dijo que tal vez es mejor así porque ahora puede descubrir quién es sin que el fútbol lo defina. Dijo que ha sido Toño el futbolista durante tanto tiempo que olvidó que podría haber otras cosas en las que es bueno o que le interesan. Mi papá preguntó qué quería decir y Toño dijo que había estado pensando en tal vez estudiar medicina deportiva o terapia física en la universidad. Quería ayudar a los atletas a mantenerse saludables en lugar de lastimarse como lo hizo él. Mi mamá comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez también estaba sonriendo. Dijo que estaba orgullosa de él por aceptar la responsabilidad y pensar en su futuro de una manera nueva. Mi papá asintió y dijo que lo ayudarían a investigar otros caminos hacia la universidad, incluyendo becas académicas y programas de transferencia a universidades comunitarias, un esquema común en EUU, que puede traducirse como Instituto Tecnológico o Universidad Técnica en el contexto mexicano, pero aquí se deja genérico. Fue la primera vez que los vi apoyar a Toño en algo que no era sobre deportes y pude ver el alivio en el rostro de Toño. Ese fin de semana, mis papás se sentaron con Toño en la mesa de la cocina con una laptop y una pila de folletos que habían recogido de la oficina de orientación. Mi mamá abrió un sitio web que mostraba programas de la universidad comunitaria, mientras mi papá tenía una libreta lista para anotar costos y requisitos. Toño acercó su silla y comenzó a leer las descripciones de los programas de enfermería y terapia física. Yo estaba haciendo la tarea en la barra, pero podía escucharlos discutir acuerdos de transferencia con escuelas de 4 años y cómo Toño podría ahorrar dinero viviendo en casa por 2 años. Mi papá calculaba números en su teléfono mientras mi mamá marcaba páginas sobre becas académicas que no requerían participación atlética. Toño hizo preguntas sobre fechas límite de solicitud y clases de prerequisito, y por primera vez escuché un interés genuino en su voz en lugar de la presión y el estrés que solía haber cuando hablaban de su futuro. Mi mamá imprimió una lista de verificación de cosas que Toño necesitaba hacer, y mi papá dijo que visitarían 3 universidades comunitarias locales el próximo mes para recorrer los campus y hablar con asesores. Toño les dio las gracias y llevó los papeles a su cuarto para leer todo con más cuidado. El lunes siguiente, Toño llegó a casa de la escuela con un paquete de la oficina de consejería. La escuela exigió que asistiera a consejería por abuso de sustancias todas las semanas, además de nuestras sesiones de terapia familiar. Toño firmó los formularios de consentimiento sin discutir, y mi mamá programó su primera cita para ese jueves. Cuando llegó el jueves,
Toño se fue solo en el coche a la oficina del consejero al otro lado de la ciudad y estuvo fuera por más de una hora. Regresó a casa más callado de lo habitual, pero no molesto, simplemente pensativo. En la cena esa noche, mencionó que el consejero lo estaba ayudando a comprender la presión que había sentido y por qué tomar esteroides parecía una solución cuando en realidad empeoraba todo. Durante las siguientes semanas, Toño fue a consejería todos los jueves después de la escuela. Comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que estaba aprendiendo, explicando cómo el consejero le enseñó diferentes maneras de manejar el estrés y las expectativas. Una noche, me dijo que el consejero dijo que muchos estudiantes atletas luchan con las mismas presiones que él, y que pedir ayuda era en realidad más fuerte que intentar manejar todo solo. 3 meses después de que todo comenzó, mi muñeca se sentía completamente normal de nuevo. Podía doblarla por completo y poner peso en ella sin ningún dolor. Se acercaban las pruebas de fútbol para el equipo de primer año y decidí intentarlo. Las pruebas duraron 3 días con ejercicios y partidos de práctica para que los entrenadores pudieran ver las habilidades de todos. Estaba nervioso el primer día, pero una vez que empecé a jugar, recordé cuánto disfrutaba realmente el fútbol cuando no tenía miedo de salir lastimado. Pasé el balón limpiamente, hice algunas buenas jugadas defensivas e incluso metí gol una vez durante un partido de práctica. Al final del tercer día, el entrenador publicó la lista y mi nombre estaba en ella. Entré al equipo. Mi primer partido oficial fue un sábado por la mañana contra otra escuela de nuestro distrito. Mis papás vinieron y se sentaron en las gradas con sus sillas plegables y una nevera de bebidas. Cuando metí gol en la segunda mitad, mi mamá se levantó animando y mi papá aplaudió y gritó mi nombre. Nadie comparó mi juego con el de Toño ni dijo que debería haber hecho algo diferente. Simplemente estaban orgullosos de mí por ser yo. Toño también comenzó a venir a mis partidos. Se sentaba con mis papás en las gradas y aplaudía cada vez que nuestro equipo hacía algo bueno. La primera vez que lo vi allí, me sentí raro, preguntándome si criticaría mi juego o haría comentarios sobre lo que debería haber hecho. Pero no lo hizo. Cuando metí gol, se levantó y aplaudió como lo hicieron mis papás. Después del partido, me dijo que jugué bien y preguntó si me estaba divirtiendo con el equipo. Nunca lo hizo sobre sí mismo ni habló sobre cómo él habría manejado una jugada de manera diferente. Simplemente me apoyó. Durante los siguientes partidos, me acostumbré a verlo allí y dejó de sentirse extraño. Trajo botellas de agua para el equipo una vez y ayudó a mi entrenador a llevar el equipo al auto después de la práctica. Mis compañeros pensaron que era genial que mi hermano mayor viniera a vernos jugar. En nuestra sesión semanal de terapia familiar, la terapeuta nos pidió que habláramos sobre el progreso que habíamos logrado desde que empezamos a venir. Mi mamá dijo que estaba orgullosa de cómo Toño estaba manejando su consejería e investigación universitaria. Mi papá dijo que apreciaba que le diera otra oportunidad al fútbol y que me estaba yendo bien en mi equipo. Toño dijo que sentía menos presión ahora que no estaba tratando de ser perfecto todo el tiempo. Yo dije que las cosas se sentían mejor en casa, pero que todavía estaba trabajando en volver a confiar en todos. La terapeuta asintió y dijo que nuestra familia había avanzado mucho en solo unos meses. Nos recordó que reconocer los problemas era importante, pero que el cambio real lleva años de esfuerzo constante. No solo unos meses de esforzarse más. Dijo que habíamos construido una buena base, pero que necesitábamos seguir trabajando en ello todas las semanas. Mis papás estuvieron de acuerdo y dijeron que estaban comprometidos a continuar la terapia todo el tiempo que la necesitáramos. Toño dijo lo mismo. La terapeuta programó nuestra próxima cita y nos dio tareas sobre habilidades de comunicación para practicar en casa. Mis papás comenzaron a tratar a Toño y a mí de manera más igualitaria en pequeñas cosas que se sumaron. Mi mamá me ayudó con un proyecto de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pasando una tarde buscando información conmigo y ayudándome a organizar mi presentación. Mi papá me enseñó a cambiar una llanta una tarde de sábado en nuestra entrada, mostrándome dónde iba el gato y cómo aflojar las tuercas. Me dejó hacer la mayor parte del trabajo mientras él supervisaba y respondía a mis preguntas. En la cena, preguntaban sobre mi día y lo que estaba aprendiendo en mis clases en lugar de solo enfocarse en la situación y las citas de Toño. Mi mamá vino a la jornada de puertas abiertas de mi escuela y conoció a mis maestros, preguntándoles sobre mi progreso y en qué podía trabajar. Mi papá me llevó a comprar tacos de fútbol nuevos y me dejó elegir los que quería en lugar de decirme cuáles eran mejores. Estas eran cosas pequeñas, pero me mostraron que mis papás me estaban prestando atención como persona individual, no solo como el hermano menor de Toño. Toño consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos deportivos en el centro comercial. Trabajaba 3 tardes a la semana y todos los sábados ayudando a los clientes a encontrar equipo y reabasteciendo estantes. Su primer cheque de pago fue a una cuenta de ahorros que abrió específicamente para la universidad. Me mostró el saldo de su cuenta en su teléfono y explicó cuánto estaba tratando de ahorrar cada mes. Una noche en la cena, mencionó que había estado leyendo sobre programas de medicina deportiva y terapia física. Dijo que le gustaba la idea de ayudar a los atletas a mantenerse saludables y evitar lesiones en lugar de presionarse demasiado como lo hizo él. Mi papá hizo preguntas sobre qué tipo de capacitación requerían esas carreras y mi mamá buscó información salarial para mostrarle a Toño que podía ganarse la vida decentemente haciendo ese tipo de trabajo. Toño parecía emocionado hablando de un futuro que no giraba en torno a jugar fútbol profesionalmente. Dijo que tal vez su experiencia con esteroides y lesiones podría ayudarlo a comprender por lo que pasan los atletas y convertirlo en un mejor terapeuta o entrenador algún día. 4 meses después de la revelación en el hospital, Toño tuvo otra cita con su endocrinólogo. Mis papás lo llevaron y yo me quedé en casa haciendo la tarea. Cuando regresaron, mi mamá estaba sonriendo y mi papá se veía aliviado. Toño explicó que su último análisis de sangre mostraba que sus niveles hormonales estaban comenzando a volver a la normalidad.
El doctor dijo que la corta edad de Toño significaba que su cuerpo probablemente se recuperaría por completo, aunque tendría que seguir haciéndose pruebas cada pocos meses durante otro año para asegurarse de que todo se mantuviera en orden. El doctor advirtió que algunos chicos que usan esteroides en la adolescencia tienen problemas permanentes, pero los resultados de Toño parecían prometedores. Toño parecía más ligero después de escuchar esa noticia, como si le hubieran quitado un peso de encima. Esa noche en la cena, incluso bromeó conmigo sobre un programa de televisión que ambos veíamos, algo que no había hecho en más de un año. Me uní a una liga de fútbol juvenil que jugaba los domingos por la tarde en campos al otro lado de la ciudad. Ninguno de los chicos allí iba a mi escuela, así que nadie sabía sobre Toño o lo que había pasado con nuestra familia. Se sintió bien ser solo un jugador sin cargar con toda esa historia. Hice amigos con algunos chicos de mi equipo que me invitaron a pasar el rato después de los partidos. Íbamos por pizza o a casa de alguien a jugar videojuegos. Les gustaba por quien yo era, no porque mi hermano solía ser un atleta estrella o por cualquier drama. Metí 3 goles en mi primer mes con la liga y mi entrenador dijo que tenía buenos instintos en el campo. Jugar fútbol se volvió divertido de nuevo en lugar de algo que me recordaba a ser lastimado. Toño y yo empezamos a jugar videojuegos juntos a veces después de la cena. Él tocaba mi puerta y preguntaba si quería jugar el juego de carreras que a ambos nos gustaba o probar un juego nuevo que había descargado. Al principio, yo era cauteloso. Pero Toño tenía cuidado de no presionarme ni hacerlo competitivo de mala manera. Me dejaba elegir los juegos y no se enojaba si yo ganaba. Si yo decía que estaba cansado o quería parar, él simplemente decía que estaba bien y volvía a su cuarto sin hacerme sentir culpable. Jugábamos tal vez media hora o una hora, a veces hablando de la escuela o de su trabajo, a veces solo concentrándonos en el juego. Se sintió como si estuviéramos reconstruyendo cuidadosamente algo que se había roto, dando pequeños pasos para volver a ser hermanos en lugar de enemigos. Agradecí que Toño respetara mis límites y me dejara controlar cuánto tiempo pasábamos juntos. Estaba demostrando a través de sus acciones que realmente estaba cambiando, no solo diciendo lo siento y esperando que todo estuviera bien de inmediato. Unas semanas después llegó el Día de Acción de Gracias o una comida familiar importante, y mi mamá comenzó a planear el menú como siempre lo hacía. Nos preguntó tanto a Toño como a mí qué guarniciones queríamos en lugar de solo asumir que los favoritos de Toño serían los favoritos de todos. Mi papá la ayudó a cocinar el pavo mientras Toño y yo poníamos la mesa juntos, trabajando en silencio, pero sin la tensión que solía llenar cada cuarto que compartíamos. Cuando todos nos sentamos a comer, mi mamá dijo que cada uno debería compartir algo por lo que estábamos agradecidos antes de empezar a comer. Mi papá fue primero y dijo que estaba agradecido de que nuestra familia todavía estuviera unida y trabajando para ser mejor. Mi mamá dijo que estaba agradecida por las segundas oportunidades y por tener 2 hijos que estaban dispuestos a perdonar sus errores. Toño dijo que estaba agradecido de que su salud estuviera volviendo y por la oportunidad de descubrir quién era sin que el fútbol lo definiera. Cuando fue mi turno, dije que estaba agradecido de que nuestra familia finalmente estuviera siendo honesta entre sí, a pesar de que se necesitó una crisis para llegar a este punto. Nadie discutió ni puso excusas y cenamos hablando de cosas normales como la escuela, el trabajo y el partido de fútbol en la televisión. Fue el primer día de Acción de Gracias en años que no giró en torno a los próximos partidos de Toño o sus estadísticas o qué reclutadores universitarios lo habían contactado. Simplemente existimos como una familia sin la presión constante de su carrera atlética sobre todo. 6 meses después de ese día en el hospital cuando todo salió a la luz, mis papás tocaron la puerta de mi cuarto una noche y preguntaron si podíamos hablar en privado. Me sentí nervioso de inmediato, preguntándome si algo malo había pasado, pero ambos se veían serios y decididos en lugar de enojados. Bajamos y nos sentamos en la sala, ellos en el sofá y yo en el sillón frente a ellos. Mi papá comenzó diciendo que habían estado pensando mucho en lo que dijo la terapeuta y sobre su papel en lo que me pasó. Mi mamá tomó la palabra y dijo que querían darme una disculpa real, no solo el rápido lo siento que habían dicho antes. Explicó que me habían fallado como padres al desestimar mis lesiones y no protegerme de Toño. Mi papá agregó que habían priorizado el éxito de Toño sobre mi seguridad porque se dejaron llevar por sus logros y la idea de becas. Dijo que verlos sobresalir en el fútbol los hacía sentir orgullosos y exitosos como padres, y dejaron de ver lo que realmente estaba sucediendo. La voz de mi mamá se quebró cuando dijo que debieron haberme creído la primera vez que dije que Toño me estaba lastimando a propósito, y que lamentaban todas las veces que me dijeron que me aguantara en lugar de escuchar. Mi papá prometió que lo harían mejor cada día en el futuro, que demostrarían a través de sus acciones que ambos hijos importaban por igual. Me senté allí por un minuto procesando lo que habían dicho y luego les dije que apreciaba la disculpa, pero que todavía estaba herido. Expliqué que tomaría tiempo volver a confiar completamente en ellos porque pasaron años mostrándome que mis sentimientos no importaban en comparación con el éxito de Toño, pero que podía ver que realmente estaban tratando de cambiar, no solo diciendo las palabras correctas, sino también tratándome de manera diferente. Asintieron y mi mamá dijo que entendían, que seguirían demostrando a través de sus acciones que yo importaba tanto como Toño. Mi papá dijo que mi voz siempre sería escuchada en nuestra familia de ahora en adelante y que si alguna vez me sentía desestimado o ignorado, debería llamarlos la atención de inmediato. Ambos se veían aliviados cuando dije que estaba bien, como si hubieran estado aterrorizados de que yo rechazara su disculpa por completo. La vida no es perfecta y nuestra familia todavía tiene días difíciles en los que los viejos patrones intentan regresar.
A veces, mi papá todavía se enfoca demasiado en los logros o mi mamá todavía pone excusas cuando no debería, pero todos estamos trabajando juntos en terapia y en casa para construir algo más saludable que lo que teníamos antes. Toño va a sus citas de consejería todas las semanas sin quejarse y sus niveles hormonales están casi de vuelta a la normalidad ahora. Fue aceptado en la universidad comunitaria para el próximo otoño y parece genuinamente emocionado de estudiar medicina deportiva. Mis papás preguntan sobre mis partidos de fútbol y proyectos escolares con interés real, no solo porque se sienten obligados. Vienen a mis partidos y me animan sin comparar mi rendimiento con cómo jugaba Toño. Toño se sienta con ellos en las gradas y celebra cuando meto gol y después a veces vamos por algo de comer juntos como familia. Está genuinamente arrepentido por lo que hizo y sigue demostrando a través de pequeñas elecciones diarias que es diferente ahora. Mis papás están aprendiendo a escuchar cuando cualquiera de nosotros habla sobre algo que nos molesta y nos están tratando por igual en lugar de poner toda su atención en un solo hijo. Finalmente me siento seguro y valorado en mi propia familia por primera vez en años y aunque todavía tenemos trabajo por hacer, nos estamos moviendo en la dirección correcta juntos.